Libre Encuentro con Dionisio Gutiérrez. El impacto y las consecuencias que sufren los aturdidos ahorristas, pensionistas, inversionistas, desempleados y público en general por la crisis económica en la mayor parte del planeta son comparables a la desconfianza e incertidumbre que provocan los peligrosos y desesperados esfuerzos que hacen muchos gobiernos con sus planes de rescate. Estamos viendo naciones, bancos e instituciones financieras medio quebradas por la crisis. Una crisis provocada por excesos y abusos en el gasto, la deuda y el despilfarro, la cual algunos pretenden resolver con más de lo mismo. Y en muchos casos, además, aumentando impuestos, cuando lo que deben hacer es aumentar ingresos con eficiencia fiscal y control de gasto. ¡Qué poca visión! Lo que las economías necesitan es prudencia, austeridad, certeza, libertad, ánimo, oxígeno y estímulo. La pregunta que todos seguimos haciendo es, ¿cómo es posible que llegáramos a estos extremos sin que nadie lo advirtiera? ¿Cómo se explica que presidentes, economistas, banqueros, ministros de Estado y técnicos de esos organismos de las letras mayúsculas encargados de vigilar las economías no dieran el grito de alerta a tiempo antes de la debacle para rectificar el rumbo y sufrir, en todo caso, una recesión cíclica y normal? ¿Cómo es posible que tomen medidas y decisiones que agravan más la crisis o dificultan la solución, o que tomen tanto tiempo en reaccionar? Lo que estamos viendo hoy en día en el manejo de las economías de muchos países confirma la dificultad y complejidad que tiene el que las cosas se vean con claridad. Nada es blanco o negro. La subjetividad y posibilidad de error son grandes, y grande es el sufrimiento y el costo que provocan. Si esto es así con la economía, una ciencia llena de técnicos y expertos, y donde hay causa, efecto, acción, reacción, casi inmediata, imaginemos la política, otra ciencia, pero mucho más inexacta, compleja, abstracta y manipulable, que se mueve entre el mundo de las ideas y el laberinto de las emociones, y es capaz de hacer ver mentiras como verdades, jugar con las ilusiones de la gente y engañar al ciudadano con farsas tan obvias como grotescas en las propias narices del sentido común y la verdad. Pues imaginemos si no fuimos capaces de prever la crisis económica y su magnitud cuando todo era tan obvio y nos cayó la crisis en la cabeza. Hagámonos la siguiente pregunta: ¿qué estará pasando con nuestras democracias? Al igual que en la economía, están presentes todos los indicios, síntomas y evidencias que indican que eso que llaman socialismo del siglo XXI, que no es más que el fracasado socialismo del siglo pasado y que solo produjo miseria y confrontación, está intentando de nuevo, con una fachada democrática y usando las formas de la democracia, destruir los fundamentos de la democracia, instalar autocracias o dictaduras y asfixiar las libertades de las personas. ¿Está pasando esto realmente? ¿Lo estamos viendo? Revisemos estos temas. ¿Cómo están la autonomía y funcionamiento de las instituciones de seguridad y justicia que dan vida a la democracia? ¿Están anulando la división de poderes? ¿Cómo están la fuerza e independencia de la prensa y la libertad de expresión? ¿Cómo está la oposición política? ¿Se están manipulando los padrones electorales? ¿Tienen los gobiernos programas populistas con fines electorales? ¿Hay sociedad civil organizada y articulada para defender la democracia? ¿Permiten estos gobiernos críticos y adversarios? ¿Hay chantaje y persecución política? ¿Cómo se sienten los venezolanos, bolivianos, ecuatorianos, argentinos y centroamericanos a quienes ya les cayó en la cabeza esta otra crisis? ¿La vieron venir? ¿Hicieron algo para evitarla? Por favor, cuando un animal tiene 4 patas, cola, una agilidad notable, dice miau y come ratones, es un gato. A este capítulo, en la historia de América Latina, podríamos llamarle la ceguera de las élites y la ruleta rusa del futuro. Primero, la economía,
Ahora, la democracia. La primera se recupera solo si la segunda sobrevive. Latinoamérica y el mundo occidental hacen frente cada día a ataques y amenazas contra su libertad y su democracia, las bases de su civilización. Sobre estos temas, compartimos con nuestra audiencia algunos segmentos de una conferencia reciente del expresidente del gobierno español, Dr. José María Aznar, quien estuvo esta semana visitando Centroamérica. Occidente es sobre todo y ante todo una cultura y un proyecto que encarna una serie de valores y principios. Valores y principios que tienen una vigencia universal. Occidente es sinónimo de civilización. Valores como la libertad, la democracia y la dignidad de cada persona. El imperio de la ley, los límites al poder y la igualdad de oportunidades. El pluralismo, la crítica y el diálogo. El concepto de Occidente se plasma en un sistema político que es la democracia liberal. La democracia es la mejor forma de organización de las sociedades. Pero los que creemos en la libertad le pedimos algo más a la democracia, que sea liberal. Una democracia debe sustentarse en la libertad del individuo como bien supremo. En la democracia liberal, el papel primordial que debe asumir el Estado es garantizar los derechos y libertades de las personas para que puedan desarrollar sus sueños, deseos y preferencias dentro de la ley. La democracia liberal es la única fuente de legitimidad para un gobierno. Es un instrumento abierto a la participación de todos para buscar juntos el bien común, sobre la base de la ley y del respeto a la tolerancia y al pluralismo. Los que creemos en la vocación occidental de esta querida región latinoamericana, pensamos que la democracia liberal debe prevalecer sobre sus enemigos. Debe prevalecer sobre los que pretenden dictar y planificar el proyecto vital de las personas. Porque confeccionar el destino de las personas, siguiendo los dictados de una ideología dogmática u obedeciendo a las imposturas del fanatismo religioso, colisiona con la democracia. Quiero decir algo bien alto y claro. El populismo camina en la dirección opuesta a la libertad, en dirección opuesta al progreso y la prosperidad. El llamado socialismo del siglo XXI es socialismo, pero ni mucho menos del siglo XXI. Es el socialismo del siglo pasado, aquel que solo cosechó miseria y opresión allá donde fue sembrado. Algunos pretenden anclar a América Latina en ese pasado de miseria, en vez de hacer que navegue por la prosperidad. Porque el camino de la prosperidad, del éxito y del futuro, el verdadero camino del siglo XXI, viene de la mano de la democracia, la sociedad abierta, la economía libre, las libertades individuales y el Estado de Derecho. Somos muchos los que, preocupados por el porvenir de América Latina, venimos advirtiendo desde hace tiempo de esta disyuntiva. Venimos advirtiendo de que hay que elegir entre el pasado, la pobreza y la falta de libertad que representan el populismo y el socialismo, o entre el futuro, el crecimiento, la prosperidad, las oportunidades para todos y la libertad que representa la democracia liberal. Hoy en América Latina los países que han caído en las garras del socialismo son aquellos donde más frecuentemente se pisotea la libertad, donde menos crecimiento económico ha habido, donde expresar tu opinión te puede llevar a la cárcel. Hoy, los gobernantes autodeclarados enemigos de las libertades individuales se afanan por amasar más poder, por controlar a los jueces, por arrinconar a los que discrepan. Se empeñan en mantenerse en el poder los años que les venga en gana, en someter a la sociedad. Los ejemplos de Cuba y Venezuela destacan en este sentido. En cambio, hay otras naciones en América Latina que optan por la democracia, la economía abierta y las libertades individuales. Estas naciones son las que más crecen, las más libres y las más seguras. Son las que atraen más inversión, las que consiguen crear más riqueza, las que crean empleo. Son las naciones que viven el espíritu occidental y que por ello están a la vanguardia de la región. Podemos referirnos a Colombia, que pese a la lacra del terrorismo que padece,
ha realizado en los últimos años avances muy importantes en materia de fortalecimiento institucional y de su democracia. También se puede poner el ejemplo de Chile, que ha dado muestra de una magnífica y sana convivencia cívica y ha demostrado al mundo las bondades de una pacífica alternancia en el poder. Y naturalmente Costa Rica sigue siendo el referente de toda Centroamérica por su estabilidad democrática y su encomiable progreso. Resulta también inquietante observar cómo estos regímenes populistas que asolan América Latina van forjando alianzas con otras naciones, a las que solo les une su vocación liberticida. En los últimos tiempos estas naciones han ido estrechando lazos y firmando acuerdos con países autocráticos y, más preocupantemente aún, con regímenes fundamentalistas como Irán. El presidente iraní, el mismo que se abraza amistosamente con algunos líderes latinoamericanos, no se ha cansado de reiterar su deseo de borrar a Israel del mapa. Con esas exactas palabras, no pretende disimular empleando eufemismos. Con sus constantes desafíos a la comunidad internacional, el régimen de Ahmadinejad no solo amenaza a Israel, también amenaza al resto de la región, para la que un Irán nuclear solo traerá mayor inestabilidad. El régimen iraní, en definitiva, es fundamentalista, reprime a sus ciudadanos, financia a grupos terroristas y quiere hacerse con una bomba nuclear para amedrentar a Israel e imponer su influencia en la región. Israel es el baluarte de la civilización occidental en Oriente Medio. Si nos esforzamos, entre todos podemos construir un mundo más próspero, más libre y más prometedor. Hoy en Libre Encuentro, para analizar estos temas, Dionisio Gutiérrez tiene el honor de recibir al doctor José María Aznar, expresidente del gobierno español. Bienvenidos a Libre Encuentro. Hoy tenemos el privilegio de presentarles una vez más a un invitado especial a Guatemala y por supuesto un invitado especial para Libre Encuentro. Se trata del presidente José María Aznar, expresidente del gobierno español, quien visita Guatemala, invitado por la organización Karen Hayesod, que es una entidad de la comunidad judía a nivel mundial que tiene 90 años de vida y que pues tiene muchos proyectos humanitarios relacionados a la educación y a otros temas que el presidente nos contará. Presidente, bienvenido a Guatemala, bienvenido a Libre Encuentro. Encantado de estar otra vez en Libre Encuentro, Dionisio, mucho gusto en saludarte y como siempre un gran placer estar en tu país. Muchas gracias, presidente. La conferencia que diste en Guatemala en estos momentos, pues trata un tema que se pone cada día más de moda y es los riesgos del Estado de Israel en esa parte del mundo geográfico en la que está y cómo esto impacta a América Latina. Y sobre todo una América Latina cada vez más contaminada por eso que se ha dado en llamar el socialismo del siglo XXI, que como tú lo has dicho, porque es una frase tuya, no es más que el mismo socialismo del siglo pasado, un modelo fracasado, obsoleto, que nada más produjo miseria y desgracia. Cuéntanos. Bueno, primero, quiero decir que yo creo que el concepto de seguridad y de defensa ya en el mundo de hoy, pues para los que formamos parte como España, como Europa, como América, del mundo occidental, es indivisible, ¿no? En gran medida. Israel, en mi opinión, es una parte del mundo occidental, es un país occidental insertado en el Oriente Medio. Yo siempre digo que Israel no es un país de Oriente Medio, es un país occidental en Oriente Medio. Y por tanto, lo que pase a la seguridad de Israel afecta mucho a lo que pase a lo que significa el mundo occidental. Y Israel al final es una democracia y las democracias tienen que ayudar a las democracias. Las democracias nunca son agresivas, las democracias no son expansivas, sino que quieren y desean vivir en paz y vivir en buenas relaciones también con los vecinos. Nosotros tenemos que saber, especialmente en Europa y en América, pues que en el destino de Israel nos jugamos una buena parte de nuestra seguridad futura, ¿no? Y hablar eso, intentar hacer eso, pues es contestar a una pregunta
que es interesante, pero que tiene mucho que ver, ¿no? Y es decir, ¿por qué un europeo habla de Israel en América? Bueno, porque todos los conceptos en este momento y las amenazas no son divisibles, son indivisibles. Sí. Tú mencionabas en la conferencia que la seguridad de Israel es tan importante porque de eso depende la seguridad misma de Europa y la de América. Y es porque Israel, de alguna forma, es un bloque de contingencia en contra, pues, de la vorágine de estas autocracias y dictaduras que hay en esa parte del mundo. Israel es la única democracia en la región, está rodeada de regímenes autocráticos. Sobre ella pende la amenaza del desarrollo de un país, como es del desarrollo nuclear de un país, como es Irán, que está decidido a tener un armamento nuclear y que tiene las intenciones declaradas por su presidente de borrar a Israel del mapa. Eso no es solamente una amenaza para la región, no solamente es una amenaza para Israel, es una amenaza para todos nosotros. Hay muchos europeos que desconocen que actualmente los misiles del régimen iraní, que es un régimen fundamentalista, no solamente son capaces de alcanzar Israel, son capaces de alcanzar prácticamente todas las naciones europeas. Y en el futuro podrán alcanzar América también, ¿no? Pero el armamento nuclear en manos de una bomba nuclear, en manos de Israel, en manos de Irán, justamente en manos de unas personas que han dicho que quieren eliminar del mapa a Israel, pues supone las mayores amenazas que podamos tener para el futuro inmediato. Y nuestra seguridad en gran medida depende de ello. Si Israel sucumbiese o si Israel tuviese graves problemas en relación con su seguridad, pues evidentemente todo el fenómeno del yihadismo internacional unido al régimen fundamentalista caería sobre el mundo occidental y caería sobre Europa. Y por eso Israel es nuestra primera línea de defensa ante el yihadismo y ante la amenaza que supone el régimen de los ayatolás. Sí. La puerta de entrada en América Latina de eso que defines se llama Hugo Chávez y está en Venezuela. Un personaje salido de las sombras de la sociedad venezolana que de alguna manera tiene secuestrada la democracia venezolana y que está exportando eso que llama él mismo el socialismo del siglo XXI, si él puede, a toda América Latina, el populismo. De alguna manera el final de las democracias y la limitación de muchas y no todas las libertades de los ciudadanos. ¿Cuál es tu visión sobre este riesgo? Sí, tenías mucha razón cuando decías lo que es el socialismo del siglo XXI. No sé, yo siempre digo que el socialismo del siglo XXI es más aburrido además que el socialismo del siglo XX porque ya conocemos los resultados, que son exactamente iguales que los del siglo XX, ¿no? Es miseria, es opresión, es falta de libertad, es condenar a la gente a un horizonte sin libertad. Bien, pensemos, por ejemplo, los 50 años de tiranía comunista en Cuba, en los cuales están dispuestos a mantenerse sobre la pobreza y la opresión sobre el pueblo cubano. Pensemos ahora en la situación de Venezuela, un país rico en energía, gran productor de petróleo, el gran país energético de Sudamérica, y que tiene problemas energéticos, tiene problemas de abastecimiento, hay carencias de todo tipo, Bueno, es la expresión de lo que significa, pero sobre todo económicamente, pero es la expresión también de un intento político de buscar alianzas distintas, de forjar intereses distintos a los intereses clásicos del mundo a los cuales pertenecemos, ¿no? Las relaciones de Chávez con Ahmadinejad, con el presidente de Irán, las alianzas que se han forjado, la expansión de esas alianzas a otras partes del mundo iberoamericano, forman un peligro evidente y obvio para el futuro, en el cual se trata de forjar unas alianzas en contra de los valores que nosotros sustentamos y que forman parte de nuestra vida, de nuestra historia, de nuestra personalidad, es decir, el valor de la libertad, de la democracia, de la igualdad entre hombre y mujer, de la separación del Estado y otros poderes, del Estado de Derecho, de la responsabilidad individual, de la tolerancia, el pluralismo. Es el vaciamiento democrático y la expulsión de la libertad de nuestras vidas, y eso es extraordinariamente peligroso. Sí. Da la impresión, lamentablemente, que en más de la mitad de América Latina se está perdiendo la batalla del desarrollo y el encuentro de la prosperidad de estos pueblos, y peor aún, de la democracia. Y cuando uno ve Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, serias amenazas en otros países de Centroamérica y de Sudamérica también, y ve la arrogancia y la falta total de escrúpulos de Hugo Chávez y sus pupilos, pues realmente debe ser motivo de preocupación. Sin embargo, se ve mucha pasividad y en algún momento ignorancia por parte de las élites latinoamericanas.
¿estaremos enfrentando bien esa amenaza o no? No se está enfrentando bien. Yo hace 3 años en la Fundación FAES publicé un informe llamado América Latina, una agenda de libertad, en la cual alertaba de los peligros de una división de la región y alertaba de los peligros del vaciamiento democrático y para la libertad se podían producir en muchos países, ¿no? Desgraciadamente nuestros presagios se han hecho una realidad y hoy el continente está dividido. Y evidentemente existen 2 claras líneas, la línea de aquellos países que quieren seguir a los cuales se les impone un régimen populista, que al final lleva a la miseria y a la falta de libertad, y la de aquellos países que están dispuestos a ser una democracia, que están dispuestos a apostar por la libertad, que están dispuestos a prosperar, que están dispuestos a invertir, que están dispuestos a abrirse al mundo, ¿no? Yo creo que hablar con claridad de eso y tener una estrategia que confronte, y que explique la gravedad de esta situación es muy importante, ¿no? Porque si no, como se ha visto la contaminación de la política chavista y castrista, pues a países como Bolivia o como Ecuador o como Nicaragua, o el intento que ha hecho claramente en Honduras, o las desestabilizaciones que han intentado en Colombia o la penetración en otros países, son extraordinariamente preocupantes. Y unido a esas alianzas internacionales con fuerzas totalmente ajenas al interés de esta región, es una actitud verdaderamente amenazante y grave para nosotros. Sí. Presidente, y este es un tema que va mucho más allá de las ideologías o incluso de las ideas políticas. Este es un tema que afecta profundamente la vida de las personas, porque el resultado que está dando ya, o sea, no solo lo dio el socialismo del siglo XX, sino lo está dando ya también el socialismo del siglo XXI, es falta de crecimiento económico, pobreza, miseria, confrontación, y solo hay que ver cómo está el pueblo venezolano sufriendo las causas del dictador que hoy tiene secuestrada Venezuela, o lo que ya se empieza a ver en Bolivia, Ecuador y se ve en Nicaragua desde hace mucho tiempo. Y esto sobre todo comparado con países como Colombia, Perú, Chile, mismo Brasil, que en su política interna pues siguen, es una política de una economía abierta, certeza al sector empresarial para que pueda invertir y generar empleo, bueno, y un nivel de estabilidad que le permite crecimiento económico. ¿Cómo es posible que no se vea con la claridad que evidencian estos hechos? En muchos sitios a los dirigentes no les gusta ver los problemas. Es más cómodo vivir sin mirar los problemas, sin entender los desafíos que uno tiene. Es más cómodo pensar que uno vive aislado, que uno puede vivir aislado, que pensar que uno vive en un mundo donde los desafíos son globales, donde los problemas son globales y donde hay que organizar en gran medida respuestas globales. Y evidentemente pues siempre hay gente dispuesta a dejarse convencer fácilmente por discursos populistas, pero la obligación que tenemos algunos es también explicar que ese no es el buen camino, que esa es la mala dirección, que esa es una orientación de muy malas ideas y que provocan los resultados catastróficos, ¿no? De personas sin libertad, de países sin prosperidad, de mucha mayor pobreza, de mucha mayor corrupción y de vaciamiento democrático de los países, y eso históricamente es un desastre, ¿no? Entonces, que eso se pueda extender es algo que debemos no solamente contener, sino que debemos, en la medida de lo posible, evitar con toda nuestra determinación y, por supuesto, también denunciar los excesos y los abusos que se producen en esos regímenes populistas, que son regímenes de eliminación democrática, de eliminación de las libertades al final. Sí. En el caso de Brasil, lo hemos planteado en esta tribuna en varias ocasiones. El presidente Lula hacia adentro ha seguido, pues es una política de una economía abierta y ha tomado una serie de medidas que promueven la inversión, y ahí está el crecimiento económico en Brasil. Sin embargo, en su política exterior, pues ha habido un nivel de ambivalencia lamentable, porque lo hemos visto dándose abrazos con los Castro, con Chávez o con el mismo Ahmadinejad de Irán. Y esto pues ha dado un mal mensaje de Brasil, y además también le da cierta confianza a Chávez y su entorno. Tienes toda la razón, una de las grandes cuestiones estratégicas del mundo de hoy y el mundo de inmediato futuro es la orientación que tendrán lo que llaman los países emergentes, países como Brasil, países como la India, países como Sudáfrica. ¿Qué orientación van a tener? Son países muy grandes, con una capacidad de decisión y de influencia muy importante. Y bueno, pues siempre se decía Brasil es un país de futuro, nunca es un país de presente. Ahora ya Brasil ya no se dice eso. Siempre se decía, bueno, Brasil tiene que definir qué quiere ser. Bueno, Brasil empieza a definir lo que quiere ser.
Entonces, la buena orientación de Brasil, que Brasil sea aliado de las buenas causas, yo creo que es algo muy importante y muy determinante. Yo no veo las ventajas para Brasil de mantener relaciones con el régimen fundamentalista de los ayatolás en Irán, o de comprender la política de amenaza nuclear que puede tener, o de participar en una carrera de proliferación nuclear absolutamente sin ningún sentido y muy peligrosa para el mundo, ¿no? Eso no tiene sentido. Yo creo que Brasil puede ejercer una influencia de estabilidad y también de ser un espejo de libertad, de prosperidad, de progreso para muchos países, y que su sitio está, digamos, en el mundo de los valores que nosotros participamos y que son los que más prosperidad le han dado a la humanidad y los que más libertad le han dado a la humanidad en su historia. Chile sigue siendo un gran referente para América Latina y para el mundo. Afortunadamente. De cómo funcionan las políticas de Estado correctas, cuando tienen continuidad, cuando son dirigidas e implementadas por un equipo de Estado permanente, tecnocracia, profesionales de la administración pública y demás. Y es lamentable que el resto de América Latina no logre esa visión de Estado y lograr la capacidad de organizar realmente el proyecto. ¿Qué nos falta en América Latina, presidente, para lograr esto? ¿Es tema de cultura, educación? Yo creo que el fallo histórico en Iberoamérica es la política. Lo que ha fallado es la política. Hay gente que piensa que confunde los problemas que son consecuencia de los fallos políticos de los mismos fallos. Ahora sabemos que en muchos países iberoamericanos hay graves problemas de pobreza, graves problemas de desigualdad, graves problemas de falta de prosperidad, de eficiencia institucional, etcétera, etcétera. Pero al final eso es consecuencia de que en gran medida ha fallado la política. Entonces, de los países donde la política razonablemente ha funcionado bien, como por ejemplo el caso de Chile, son los países que salen adelante. ¿Por qué? Porque tienen más institucionalidad, porque tienen una gestión razonable de los recursos, porque se renuncia a los máximos políticos por articular unos sistemas democráticos razonables, porque la inserción al mundo es positiva y porque no se discuten los hechos básicos de que tiene que haber una economía libre, que hay que respetar las libertades de los ciudadanos, que la democracia tiene que ser la única fuente de legitimidad. Eso es muy importante. Entonces, el prestar atención a la política es algo absolutamente esencial, y yo siempre lo digo. Y en Iberoamérica lo que ha fallado en gran medida en muchos países es la política. Pensemos por el caso, con todas las buenas intenciones que han tenido muchos presidentes, pero el Colombia, ¿no? El poder transformador de una buena política en manos de Álvaro Uribe transforma un país como Colombia. Claro. Pero el poder de un Alan García, que hace cosas muy distintas de las que hizo en su primer mandato, contribuye después de un buen gobierno de Alejandro Toledo a estabilizar cosas y abrir caminos de esperanzas muy importantes en el Perú. Se podría hablar de otros países, evidentemente, pero yo creo que la fórmula está bien diseñada y detectada. Sí. Y lo que falta es la política, y hay que conseguir que los dirigentes políticos, que las personas con responsabilidad social entiendan cuáles son el origen de los problemas y no confundan los problemas y sus consecuencias con efectivamente las causas de los mismos. Sí, sí, es condenable el que existan todavía en América Latina tantos políticos que no vean evidencias tan claras como lo son el testimonio que puede dar un presidente Pastrana en Colombia, al que le sigue el presidente Uribe, y le dan continuidad a una serie de políticas de Estado que hacen de Colombia lo que es hoy. O Perú, como usted decía, Alejandro Toledo, seguido por Alan García, también con el mismo tipo de visión, y por supuesto Chile. ¿Por qué es tan difícil explicar sin demagogia que la pobreza, la desigualdad social, que son realidades dramáticas en América Latina y que siguen manteniendo a cerca de 200 millones de seres humanos en la pobreza y extrema pobreza? ¿Por qué es tan difícil explicar sin demagogia que la pobreza, el atraso social y la desigualdad se combaten con crecimiento económico, con más libertad, con más democracia? Porque las personas que están en situación de dificultad son objetivo relativamente fácil para los demagogos y para los populistas. Yo, por ejemplo, en España, que tenemos ahora un nivel
desempleo muy importante. Estamos hablando aquí de otras cuestiones, estamos hablando de pobreza, estamos en un nivel de desempleo muy importante, del 20%. Yo decía recientemente que un socialista se alegra cada vez que una persona cae en la red de protección social. Y está bien que exista una red de protección social, pero está mucho mejor practicar políticas que creen empleo, claro. Lo que tiene el 20%. Y ese es el secreto de la cuestión. Es decir, la pobreza se combate fundamentalmente dándole oportunidades a las personas, no manteniéndolas inactivas. Y darle oportunidades a las personas es justamente apoyar por economías productivas, por economías competitivas, que la gente tenga la posibilidad de hacer algo. Y luego, evidentemente, ayudar al que, estando dispuesto a hacer algo, no tiene la posibilidad de hacerlo, que eso siempre puede existir. Pero dar oportunidades a las personas, a tener economías competitivas, tener buenas instituciones, tener una justicia razonablemente que funcione, eso es absolutamente fundamental en un país. Sí. Y eso es responsabilidad en gran medida de dirigentes políticos que no piensen solamente en el corto plazo, que no piensen, no hagan decir, bueno, yo voy a llegar a ser presidente de mi país y en 4 años cambio el mundo. Incluso para mal. ¿Sí? No, pues no se trata de eso, se trata de dejar tu país mejor de lo que lo encontraste y de tomar las decisiones en el buen camino, de tener buenos aliados, de tomar buenas decisiones, de ser honesto, de combatir la corrupción y de mejorar la institucionalidad del país, ¿no? Presidente, usted siempre tiene la generosidad de hablar de Iberoamérica, nos incluye. Y por eso es oportuno recordar que usted fue presidente del gobierno español durante 8 años, creó más de 6 millones de empleos, la economía creció más que nunca en la historia, le dio continuidad a algunas bases que se empezaron en la época anterior a su llegada a la presidencia, y España se convirtió en probablemente, si no él, uno de los 2 o 3 países más importantes de Europa y por supuesto uno de los más importantes del mundo. Un ejemplo más de que las cosas sí se pueden hacer bien cuando las ideas están claras y cuando se tiene el compromiso. Pasemos un momento por esa parte de su vida y cómo se siente usted hoy con la situación en España, y luego vamos a hablar de FAES, la fundación que usted preside. Me siento muy tranquilo, eso, muchas gracias, me siento muy tranquilo y además veo el pasado con tranquilidad, ¿no? Yo me encontré un país que, respondiendo a la pregunta de si lo dejé mejor o peor, pues dejé el país más rico de la historia de España. Y eso es lo que puedo decir. Nunca en España fue tan próspera como cuando nosotros dejamos el gobierno y entregamos el país más próspero de la historia. Desgraciadamente, decía, hay veces que en los países pues la política falla, no solamente falla en Iberoamérica, en Iberoamérica fallando en algunos países desde hace bastante tiempo, ¿no? En España, pues llevábamos 30 años con aciertos y con errores en los cuales la política no fallaba, y ahora empieza a fallar, en el sentido de decir, se están cometiendo errores muy graves que nos llevan a una crisis desmesurada, ¿no? Entonces, y que estamos viviendo las consecuencias de un gran fracaso, ¿no? Cuando un gobierno tiene que anunciar, en contra de su voluntad y por la presión exterior, que se rebaja el salario de los funcionarios públicos, que se congelan las pensiones, que hay que hacer planes de porque el endeudamiento se ha disparado, porque el déficit se ha disparado, porque la economía se ha descontrolado completamente, estamos ante la constatación de un fracaso. Y el fracaso es consecuencia de malas decisiones, y de malas decisiones desde el punto de vista político. Cuando uno niega la existencia de una crisis, se niega a tomar las medidas necesarias, paraliza el proceso de reformas, condena al país a tener unas situaciones muy negativas, ¿no? Yo siempre digo que los que provocan esa situación no son parte de la solución. Quien causa un problema no es parte de la solución. Y que por tanto eso las democracias tienen mecanismos para resolverlo, que se llaman elecciones y que se llaman luego apelar a que una mayoría intente enderezar el rumbo de un país complicado, ¿no? Pero digamos que nos hemos complicado mucho las cosas, desgraciadamente, como consecuencia de unas políticas muy mal encaminadas y que han producido pues un fracaso en el país, ¿no? Por poner un ejemplo, es decir, hace 4 años hablábamos de que si la deuda española tenía más cualificación que la alemana. Ahora tenemos que tomar medidas similares a las de Grecia, ¿no? Sí. Bueno, pues es la constatación de un gran fracaso. Claro.
siendo Grecia un 2% de la economía europea y España un 12%. Claro, pero al final se dice España no es Grecia, claro que España no es Grecia, ¿no? Y España no es Grecia, Portugal no es Grecia, Italia no es Grecia, el Reino Unido no es Grecia, Alemania no es Grecia y Francia tampoco es Grecia. Simplemente hay veces que son problemas, los problemas son parecidos y las malas políticas producen a veces muy malos resultados, ¿no? España afortunadamente tiene capacidad para salir adelante y para superar esta situación, ¿no? Pero hoy la constatación política de una situación, es decir, hemos llegado a una situación en que se debe adoptar unas medidas que determinan las consecuencias de un gran fracaso político, cuyo coste se hace pagar por una falta grave de responsabilidad política a la inmensa mayoría de la sociedad española. Y no se acometen además las grandes reformas que el país necesita. Bueno, eso es lo que yo llamo en muchas ocasiones cuando la política falla, ¿no? Y desgraciadamente, pues en España está fallando. Espero que por poco tiempo, pero está fallando. Sí. Y una de las facetas que tiene la política, presidente, es la ingratitud, la calumnia, el ataque injusto. Y en su caso, pues hay algunos sectores en España que han pues, hecho eso, ¿no? Hacer ataques con ingratitud. Dicen que nadie es profeta en su tierra, pero a pesar de la falta de memoria histórica de los pueblos en general, de todo el mundo, usted en las encuestas sigue saliendo en una posición que lo hace estar listo para poder ocupar otra vez la presidencia del gobierno español. La gente está empezando a darse cuenta de lo que usted logró hacer por España y en España. Y bueno, eso nada más le da más medallas y más mérito porque los hechos son evidentes. Y a pesar de eso, usted ha decidido en esta parte de su vida presidir una fundación que lo que promueve son el debate de las ideas correctas, las ideas que han hecho a Occidente ser lo que es, que básicamente son las ideas de la libertad y la democracia liberal. Eso es algo poco común en el mundo de los políticos, presidente, y por eso lo hace ser un estadista de grandes vuelos, lo cual se le reconoce en Iberoamérica, en Europa, en Estados Unidos y en el Asia. Muchas gracias, Luis. Yo, la verdad es que primero estoy muy agradecido a los españoles que me dieron la oportunidad de ser presidente del gobierno de España. Nunca seré nada más importante en mi vida de lo que fui y estoy muy honrado por ello de servir a mi país. A los países se les puede servir de distintas maneras. Y asumo, digamos, no voy a decir con deportividad, asumo bien, sí, también con deportividad, pues todas las obsesiones que tienen algunos conmigo, y como yo digo, no pueden vivir sin mí, ¿no? ¿Y qué le vamos a hacer, no? Todavía, después de 6 años de dejar el gobierno, siguen todos los días obsesionados, ¿no?, con lo mismo, ¿no? Pero ese es su problema, pues, al final dices, qué pena que haya personas que solamente puedan vivir en el rencor, ¿no?, y en la obsesión en contra de alguien, que haya personas que en lugar de vivir a favor de algo, tengan que vivir en contra de algo o de alguien, ¿no? Pero bueno, ese es su problema, sí, no el mío. Sí. En todo caso, a mí me parece que es muy importante dedicar una parte de la vida, y una parte de la vida activa, estando, digamos, en buena forma, por decirlo de esa manera, a lo que es más importante, que es al mundo de las ideas, ¿no? A las ideas al final acaban moviendo el mundo, acaban moviendo a las personas. Y como yo digo muchas veces, existe el poder de las buenas y de las malas ideas, ¿no? Y hay que estar muy pendiente en el poder de las buenas ideas. Y especialmente también, no solamente en Europa, sino en América, en donde creemos en este momento que las ideas no son necesarias, que somos demasiado arrogantes, que todo lo podemos explicar por nosotros mismos, que todo es relativo, que el mundo de los valores no tiene ninguna importancia. Yo creo exactamente en todo lo contrario, ¿no? Y en consecuencia, defender las ideas en las que se cree y que son justamente las que yo creo que garantizan mejor lo que puede ser el futuro del mundo, es una tarea a la que me dedico con pasión. Y me alegro mucho que la fundación que tengo el honor de presidir pues sea una fundación que hace una tarea de la que me siento muy orgulloso, ¿no? Y sea muy respetada y muy considerada en el mundo. Sí. Y sobre todo una fundación, presidente, que hace mucho por Iberoamérica, como usted le llama. Y es nuestra obligación y nuestra vocación. Sí. Y por eso le planteo la pregunta. De los programas que tiene la Fundación FAES, los capítulos dedicados a América Latina, usted mencionó ya el libro que habla del futuro de América Latina, y que de alguna forma cuando se escribió hacían una serie de profecías que hoy se hacen realidad, lo cual es lamentable, pero ustedes dieron el grito de alerta. Sí, nosotros tenemos programas de becarios y de visitantes y de estudiantes líderes
iberoamericanos que pasan con nosotros épocas, temporadas y que han constituido una red ya de más de 600 antiguos becarios de la Fundación. Tenemos programas de visitantes que van durante semanas a conocer pues, cuáles son las realidades europeas, las realidades también españolas y ampliar, digamos, horizontes. Y tenemos organizamos nuestros campus universitarios de verano también en Iberoamérica una vez al año. Y tenemos una actividad editorial también muy presente, de actividades, convenios con fundaciones, amigas, con universidades, con instituciones. Nuestra presencia es muy activa. ¿Por qué? Porque consideramos, como he dicho, que Iberoamérica es una gran responsabilidad como españoles. En nuestra visión del mundo, Iberoamérica es una parte esencial de lo que nosotros entendemos la estrategia de que debemos montar para el mundo en el futuro. Y además es una responsabilidad para nosotros, ¿no? Sí. Y la cumplimos con extraordinaria pasión, por decirlo de esa manera, y extraordinaria ilusión. Y lo seguiremos haciendo en el futuro. Sí, ¿no? Así es. Usted habla, presidente, de las ideas y habla de las ideas buenas. Y cuando las contrasta con las ideas malas, también ha dicho de que lo que toma para que las ideas malas no impacten y dañen al mundo y a la gente es que los que promueven y tienen las ideas buenas hagan algo, estén activos. Sí, tomando la frase de Edmund Burke que decía lo único que necesita, lo necesario para que los hombres del mal triunfen es que los hombres del bien no hagan nada, ¿no? Pues evidentemente si dejas el camino libre a aquellos que quieren vaciar la democracia, arruinar la libertad, dirigir la vida de las personas, terminar con las economías libres, no dar oportunidades a la gente, establecer sistemas totalitarios o autoritarios, si les dejas el camino libre, pues lo tendrán, sí, lo usarán. Sí. Y por lo tanto, como yo no estoy en eso, estoy más bien en lo contrario, pues, y creo que justamente nuestra obligación es expandir las buenas ideas y expandir los buenos sistemas en la medida de lo posible, pues es lo que tenemos que hacer, porque existe el poder de las buenas ideas, pero existe también el poder, sí, de las malas ideas. Existe el poder del bien y existe el poder del mal, que existe, aunque haya mucha gente en el mundo que piense que es lo mismo una cosa que otra. No es lo mismo. No lo es. Presidente, otra de las iniciativas que usted ha liderado y con mucho éxito es el esfuerzo en la Universidad de Georgetown en Washington, donde usted pues, ha desarrollado mesas de discusión, conferencias, donde se discuten precisamente estos temas desde Washington, la capital política del mundo. Cuéntenos un poco de eso, el impacto que está teniendo en Iberoamérica y sobre todo el oxígeno que usted le está dando al debate sobre esa importantísima alianza para el mundo que es la OTAN, la Alianza del Atlántico. Nosotros tenemos también en la Universidad de Georgetown, hemos promovido un programa de becas para estudiantes iberoamericanos y durante 4 meses, ya por 4º año consecutivo, hay casi 40 estudiantes becarios iberoamericanos de distintos países que marchan a Georgetown, la Universidad de Georgetown en Washington, y están sujetos a un programa sobre liderazgo y competitividad durante 4 meses, en una inmersión extraordinariamente intensa y muy dura para ellos, pero muy provechosa. Luego vuelven a sus países y son capaces de aplicar en sus países lo que allí han aprendido. Y el efecto rebote y el efecto reflejo que se produce es extraordinariamente importante, ¿no? Con eso se consigue, yo quiero que haya más presencia iberoamericana en esa Universidad de Georgetown, la cual yo llevo dando clases ya durante 6 años y voy a continuar, y también ser de más utilidad todavía pues, a países iberoamericanos, no solamente desde España, en este caso también desde Washington, desde los Estados Unidos, ¿no? Y en segundo lugar, pues también desde nuestra fundación hemos hecho un ramillete de informes estratégicos importantes, ¿no? Uno es el que hemos hablado ya sobre América Latina, una agenda de libertad.
Hemos hecho un informe sobre la reforma de la OTAN, a lo que me referiré. Hemos hecho un informe sobre la reforma de las instituciones financieras internacionales y hemos hecho un informe sobre el futuro europeo, que planteamos nuestras ideas sobre Europa. Pero el de la OTAN tiene mucha importancia porque yo lo que planteo son dos ideas fundamentales. Una es, el objetivo fundamental de la OTAN tiene que ser la lucha contra el terrorismo, que es una amenaza global para todos. En algunas zonas será el terrorismo yihadista, en otras zonas habrá terrorismo local, en otras zonas habrá narcoterrorismo, pero eso es muy importante. Y en segundo lugar tiene que abrirse la OTAN. La OTAN no es una expresión geográfica del Atlántico Norte, no es reducida a Europa y a los Estados Unidos y Canadá, es algo más, son valores que hay que compartir, es un mundo que se comparte de valores, que es la libertad, la igualdad, la tolerancia, el problema. Y esos valores están amenazados globalmente y hay que organizar una amenaza global y por lo tanto hay que trascender del espacio geográfico para ver dónde están más aliados de nuestras ideas en el mundo. Israel, por ejemplo, Japón, por ejemplo, Corea del Sur, por ejemplo, Australia, por ejemplo, países en Iberoamérica, por ejemplo. Eso es tan importante que bueno, merece la pena dedicarse a ello. Seguro que sí. Presidente, para terminar, hay detalles de su compromiso con las ideas de la libertad y la democracia liberal que no se conocen, y uno de ellos es, por ejemplo, que el año pasado usted le dio 8 veces la vuelta al mundo, dando conferencias de este a oeste y de norte a sur, y eso pues además de ser un sacrificio importante, tiene un mérito extraordinario. Incluso sabemos que para la toma de posesión del presidente Piñera en Chile le tocó sufrir el terremoto, el de 7.4 grados. ¿Cómo le fue? Me fue bien, sobreviví, pero sobreviví tal vez porque tengo pasta de sobreviviente, por lo menos hasta ahora, ¿no? Sí. Y demos gracias a Dios por ello, ¿no? He sobrevivido a varias cosas y también sobrevivimos a ese terremoto, ¿no? Pero lo más importante ahí es que pues, es la satisfacción de ver cómo en un país se produce un cambio ordenado de presidente, después de 20 años de gobiernos de centro-izquierda, pues se produce un cambio hacia el centro-derecha y se produce con toda normalidad, ¿no? Y la otra satisfacción, en ese caso ya mía personal, ¿no? Pero ya fui de los pocos líderes europeos, por no decir que prácticamente el único que apoyó a Sebastián Piñera, ¿no? Y por lo tanto estaba muy contento de no haberme equivocado. Seguro que sí. No, y además en estos días, presidente, hablando de la pasta de sobreviviente que usted tiene, celebró los 15 años del atentado terrorista del que usted fue víctima en Madrid, en España, con una bomba que le estallaron al paso de su caravana presidencial, que fue un coche bomba y que, bueno, casi le cuesta la vida. Pues anduve cerca, pero afortunadamente pues conseguimos sobrevivir. Pero anduve cerca, ya han pasado, efectivamente, este año se han hecho 15 años de eso, en abril de 1995. Sí. Pero de lo que trataban... Yo siempre explico que el terrorismo nunca es un terrorismo ciego. Mucha gente dice, el terrorismo ciego, qué brutalidad, qué ves. No. Los terroristas siempre tienen un objetivo, el que sea. En aquel momento el objetivo era eliminar la posibilidad de que yo llegase al gobierno y que mi partido llegase al gobierno. Afortunadamente fracasaron. Podían haber tenido éxito, ¿no? Sí. Pero fracasaron, ¿no? Pero la cosa estuvo muy cerca. Sí. Pues, presidente, para la libertad y para Occidente es fundamental que usted siga vivo muchísimos años más. Gracias por estar en Guatemala, presidente, y con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. El impacto y las consecuencias que sufren los aturdidos ahorristas, pensionistas, inversionistas, desempleados y público en general por la crisis económica en la mayor parte del planeta son comparables a la desconfianza e incertidumbre que provocan los peligrosos y desesperados esfuerzos que hacen muchos gobiernos con sus planes de rescate. Estamos viendo naciones, bancos e instituciones financieras medio quebradas por la crisis. Una crisis provocada por excesos y abusos en el gasto, la deuda y el despilfarro, la cual algunos pretenden resolver con más de lo mismo. Y en muchos casos, además, aumentando impuestos, cuando lo que deben hacer es aumentar ingresos con eficiencia fiscal y control de gasto. ¡Qué poca visión! Lo que las economías necesitan es prudencia, austeridad, certeza, libertad, ánimo, oxígeno y estímulo. La pregunta que todos seguimos haciendo es, ¿cómo es posible que llegáramos a estos extremos sin que nadie lo advirtiera? ¿Cómo se explica que presidentes, economistas, banqueros, ministros de Estado,
y técnicos de esos organismos de las letras mayúsculas encargados de vigilar las economías no dieran el grito de alerta a tiempo antes de la debacle para rectificar el rumbo y sufrir, en todo caso, una recesión cíclica y normal. ¿Cómo es posible que tomen medidas y decisiones que agravan más la crisis o dificultan la solución, o que tomen tanto tiempo en reaccionar? Lo que estamos viendo hoy en día en el manejo de las economías de muchos países confirma la dificultad y complejidad que tiene el que las cosas se vean con claridad. Nada es blanco o negro. La subjetividad y posibilidad de error son grandes, y grande es el sufrimiento y el costo que provocan. Si esto es así con la economía, una ciencia llena de técnicos y expertos y donde hay causa, efecto, acción, reacción, casi inmediata, imaginemos la política, otra ciencia, pero mucho más inexacta, compleja, abstracta y manipulable, que se mueve entre el mundo de las ideas y el laberinto de las emociones, y es capaz de hacer ver mentiras como verdades, jugar con las ilusiones de la gente y engañar al ciudadano con farsas tan obvias como grotescas en las propias narices del sentido común y la verdad. Pues imaginemos si no fuimos capaces de prever la crisis económica y su magnitud cuando todo era tan obvio y nos cayó la crisis en la cabeza. Hagámonos la siguiente pregunta: ¿qué estará pasando con nuestras democracias? Al igual que en la economía, están presentes todos los indicios, síntomas y evidencias que indican que eso que llaman socialismo del siglo XXI, que no es más que el fracasado socialismo del siglo pasado y que solo produjo miseria y confrontación, está intentando de nuevo, con una fachada democrática y usando las formas de la democracia, destruir los fundamentos de la democracia, instalar autocracias o dictaduras y asfixiar las libertades de las personas. ¿Está pasando esto realmente? ¿Lo estamos viendo? Revisemos estos temas. ¿Cómo están la autonomía y funcionamiento de las instituciones de seguridad y justicia que dan vida a la democracia? ¿Están anulando la división de poderes? ¿Cómo están la fuerza e independencia de la prensa y la libertad de expresión? ¿Cómo está la oposición política? ¿Se están manipulando los padrones electorales? ¿Tienen los gobiernos programas populistas con fines electorales? ¿Hay sociedad civil organizada y articulada para defender la democracia? ¿Permiten estos gobiernos críticos y adversarios? ¿Hay chantaje y persecución política? ¿Cómo se sienten los venezolanos, bolivianos, ecuatorianos, argentinos y centroamericanos a quienes ya les cayó en la cabeza esta otra crisis? ¿La vieron venir? ¿Hicieron algo para evitarla? Por favor, cuando un animal tiene 4 patas, cola, una agilidad notable, dice miau y come ratones, es un gato. A este capítulo, en la historia de América Latina, podríamos llamarle la ceguera de las élites y la ruleta rusa del futuro. Primero la economía, ahora la democracia. La primera se recupera solo si la segunda sobrevive.